Hola, hasta ahora he entrevistado y aprendido de muchas mujeres que son referentes actuales, pero también es importante mirar hacia atrás y aprender de las mujeres que hicieron grandes avances en la ciencia y la tecnología y a quienes no se les dio voz. Hoy empezamos un nuevo tipo de episodios de She Has a Voice, en el que os contaré historias de mujeres que ya no están, pero que me hubiera encantado entrevistar. Hace unos días, cuando os conté que estaba malita, cuando literalmente me quedé sin voz, irónico, ¿no? Vi la peli de La sonrisa de Mona Lisa, es una peli del 2003. Seguramente la recordaréis, es esa película que protagoniza Julia Roberts en la que hace de una maestra de historia del arte en una universidad de mujeres. Es la Universidad de Wellesley y está ambientada en los años 50. Su objetivo era enseñar historia del arte, pero también enseñar a las estudiantes, a esas chicas, que podían aspirar a algo más en la vida que casarse y formar una familia. Es por eso que pensé, ¿qué referentes tenían las estudiantes de los años 50? Pues seguramente no se hablaba de muchas mujeres referentes en el sector de las STEM, pero hoy os hablaré de una de ellas. Hoy conoceremos la historia de Ruth Benedito. Por cierto, empezamos con Ruth porque la semana pasada, cuando tenía que publicar este episodio, hizo 10 años de su muerte. Antes de presentaros a Ruth, empezamos la primera historia viajando a Estados Unidos a los años 60. ¿Sabías que entonces la industria del algodón en Estados Unidos producía más del 60% de la ropa de los hogares? Pues bien, esta situación cambió unos años más tarde, a principios de los 70, cuando nuevos tejidos como el nylon o el poliéster se empezaron a abrir camino en los armarios. Si os acordáis del primer episodio de la segunda temporada, Ana Cañadellas nos contaba que ahora la ropa está hecha de muchos materiales distintos. ¿Y cuál es la principal ventaja de estos nuevos materiales? Pues básicamente que necesitan menos plancha. ¿Cuántas veces has planchado ropa y no te habías preguntado o no habías entendido qué son esas dichosas arrugas? Pues ahora todos expertos en el tema de las arrugas. Cuando hablamos de tejidos naturales, como por ejemplo el algodón, si los miráramos por dentro, veríamos que son como collares de perlas. Las perlas serían las moléculas de celulosa y ese hilito muy finito que une las perlas son puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que en este collar de perlas, este hilito se rompe muy fácilmente al absorber agua o al recibir presión. Vaya, cuando los ponemos en la lavadora o simplemente doblamos la ropa. Pero no todos son desventajas, sino que también una de las cosas buenas es que cuando el algodón se seca, este hilo que se había roto se vuelve a formar, pero seguramente torcido o con una posición diferente a la inicial. Y por eso salen las arrugas. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues, cómo no, planchando. Porque básicamente lo que hacemos al planchar es forzar que esos hilos y este collar quede en una nueva posición, alineado, y que al enfriarse el tejido quede bien estirado. Ahora bien, imagínate que estás en los años 70 en Estados Unidos y cada día por la mañana te dan a elegir entre A. Tienes una camisa de algodón natural, muy fresquita. B. Camisa de tejido sintético que no huele muy bien, pero que ya no tienes que planchar cada mañana. No hace falta ir a los años 70 para entender que la mayoría de la gente estaba eligiendo los tejidos sintéticos. Esta pregunta que se hacían cada día por la mañana los americanos llevó a la industria del algodón casi al colapso. Y es aquí donde entra nuestra protagonista de hoy, Ruth Benedito. Retrocedemos unos años antes. Os diré que Ruth era de las listas porque entró en la universidad para estudiar química a los 15 años y con 19 ya había acabado sus estudios. Aunque era una estudiante brillante, ese año fue un poco difícil para los estudiantes que salían de la universidad buscar su primer trabajo. Para que os hagáis a la idea, 1 de cada 5 personas estaba en el paro. Encontrar trabajo era difícil para los hombres y casi imposible para las mujeres. ¿Pero por qué? Pues muy fácil, por la Gran Depresión. Lo que hizo que, aunque Ruth era una mujer brillante, no se pudiera dedicar a lo que había estudiado y tuvo que trabajar como profesora en el instituto unos cuantos años.
Pero todo cambió con la Segunda Guerra Mundial, ya que entonces quedaron muchos puestos libres en la industria y en las universidades. Así que Ruth hizo las maletas, empezó el doctorado y a dar clases en la Escuela de Ingeniería en Tulane. Ahora es cuando os pensaréis que seguramente hizo ahí su carrera, su descubrimiento en la universidad. Pues no. La pobre Ruth no conseguía ascensos, hasta el punto que el decano le dijo que necesitaba más tiempo para evaluar su trabajo. Para entonces Ruth ya llevaba 13 años en la universidad trabajando e investigando. Así que Ruth textualmente le dijo: si no me conoces ahora, nunca me conocerás. Y puerta, se fue. Después de dejar la universidad, algunos de sus exalumnos que estaban en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos la ficharon. Y ahora te preguntarás, ¿qué hacían en el Departamento de Agricultura? Pues básicamente impulsar los productos agrícolas a través de datos, ciencia, ingeniería, y aquí estaba el algodón, el de las famosas arrugas. Ruth, que ya venía quemadita de la universidad, llegó al cargo llena de ideas e iniciativas, y esta vez Ruth no pasó desapercibida. Y ahora, en este punto de la historia, ya estamos a finales de los años 50, justo cuando empezaban a entrar estos tejidos sintéticos en los armarios de los americanos. Y Ruth ya lideraba para entonces el laboratorio que haría historia en la industria textil. ¿Recuerdas esos hilitos que se rompían y se volvían a crear creando las arrugas? Bueno, pues Ruth y muchos otros científicos intentaron crear enlaces más cortos de esos hilitos, como una cadena, vamos, para que esos hilitos, esas cadenas de hidrógeno, no se rompieran. El resultado no siempre fue bueno, ya que se produjo el efecto Hulk. Vaya, que cuando te sentabas, esa camisa de algodón se partía por la mitad, por la espalda. ¿Te imaginas? ¿Cómo innovó nuestra inventora Ruth? Pues añadió un aditivo en forma de anillo a las cadenas. Así que tenemos, en vez de un simple hilo, una cadena protegida por anillos. Y es así como impulsó el lavar y usar, pero también cómo la gente percibía la ropa de algodón. Y no solo eso, sino que ayudó a que surgieran nuevas telas como por ejemplo las antimanchas o las ignífugas. Os tengo que decir que Ruth entonces empezó a ser muy famosa, hasta el punto que se la conocía como la reina del algodón, algo que no le gustaba. Sus contribuciones a la ciencia del algodón y del textil fueron consideradas como algunas de las innovaciones tecnológicas más importantes del siglo XX, ya que tenían aplicación directa en el día a día de la gente. Pero os tengo que decir que esas innovaciones no se quedaron únicamente en el mundo del textil, sino que también llegaron a salvar muchas vidas. Ruth fue pionera en un método para suministrar alimento intravenoso. Eso fue muy útil para salvar muchas vidas de soldados heridos, cuando por ejemplo estaban demasiado enfermos para comer. Este sistema de suministro de alimentos, su invención, fue utilizado durante la Guerra de Corea. Por todo eso, Ruth Benerito entró en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores en 2008. ¿Os ha gustado conocer la historia de Ruth Benerito? ¿Queréis más episodios así? La verdad es que hay muchas mujeres inventoras, científicas, que tienen historias que son una pasada. Os daré un ejemplo final. ¿Conocéis la historia de Bertha Benz? Fue la mujer de Carl Benz, de la marca Mercedes-Benz de coches, pues hizo grandes aportaciones a la marca como las pastillas de freno. Si queréis conocer más historias así, dejadme un comentario o escribidme y así sabré que os gustan. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Gracias, chao.